Michelle llegó a aquella casa como quien pisa un territorio prohibido. El portón automático de hierro se abrió sin que nadie lo recibiera, y él entró con las manos llenas de callos y polvo de cemento, mientras el resto del mundo lo trataba como parte del paisaje, un trabajador más, un rostro desdibujado entre tantos que construían el lujo ajeno sin jamás poder habitarlo. No era guapo, y lo sabía. No se engañaba frente al espejo que casi nunca usaba en casa. Sus rasgos rústicos, su piel oscura marcada por el sol y sus ojos pequeños que pasaban desapercibidos, lo colocaban, día tras día, en un lugar de invisibilidad social. Pero allí estaba, con su overol viejo, su caja de herramientas y un cuaderno donde anotaba cada detalle de la reforma que iba a comenzar en la mansión de Cristina Albuquerque, una de las mujeres más poderosas y deseadas del sector financiero del país. Cristina era todo lo que los demás hombres querían exhibir: alta, con un cuerpo escultural moldeado por la disciplina y una genética privilegiada, cabello liso y brillante, sonrisa de quien nunca ha perdido y la postura de quien aprendió a no agachar la cabeza ni siquiera frente a CEOs arrogantes. Era millonaria, influyente, elegante y fría. Fría porque ya había sido calentada demasiadas veces por manos que solo deseaban su cuerpo, su belleza, su influencia. Ya no creía en el romanticismo, ni en sonrisas espontáneas. Su vida estaba hecha de contratos, metas y traiciones. Aquella casa nueva era un símbolo de un nuevo comienzo. Quería un hogar para sí misma, un espacio donde pudiera respirar lejos de los juegos de poder. Por eso había contratado a un equipo de reformas recomendado por una amiga. Michelle era el responsable, pero ella no lo vio ese primer día. Y aún sin ser visto, Michelle lo vio todo. Notó los cuadros aún envueltos en una esquina de la sala, las cajas con ropa cara y la ausencia de cualquier foto familiar. Era una casa rica, pero triste, limpia, pero vacía. Todo allí tenía olor a soledad silenciosa. Mientras los demás obreros hablaban en voz alta, comían bocadillos sobre el mármol y se reían de las empleadas. Michelle limpiaba el suelo antes de empezar, protegía los muebles y organizaba sus herramientas con una delicadeza casi ceremonial. Respetaba ese espacio como si fuera un templo, aun sabiendo que jamás sería invitado a quedarse. Y fue precisamente por eso que comenzó a llamar la atención, sin siquiera intentarlo. Al tercer día de obra, Cristina finalmente lo vio. Bajaba las escaleras con una taza de café sin azúcar y notó a un hombre agachado, limpiando con un trapo una mancha de pintura en la esquina de la pared. Estaba concentrado, serio, pero había una suavidad en la forma en que sostenía el trapo, una especie de cariño contenido en cada movimiento. Ella lo observó en silencio. Él se giró, se limpió el sudor de la frente y, sin darse cuenta de que estaba siendo observado, murmuró un «con permiso» antes de apartarse de su camino. No la miró de arriba abajo, no la evaluó con ojos llenos de deseo, no sonrió tratando de entablar conversación, simplemente la respetó. Y fue la primera vez en muchos años que Cristina se sintió segura frente a un hombre. Ese mismo día, mientras el sol se ocultaba detrás de los altos ventanales de la sala, Cristina bajó para revisar una parte de la obra y vio a Michelle ayudando a cargar una máquina que no era su responsabilidad. Le decía a uno de los compañeros más jóvenes: «Si podemos ayudar, ayudamos. Mañana podríamos ser nosotros los que necesitemos». Ella se detuvo, se quedó allí, escuchando, y por primera vez, algo dentro de ella no quiso subir esas escaleras, quiso quedarse, quiso escuchar más de ese hombre que nadie veía, pero que cargaba con una nobleza que ninguno de sus exnovios millonarios jamás tuvo. Michelle no lo sabía, pero su forma simple, honesta y cuidadosa ya empezaba a derribar los muros que Cristina había levantado con un cemento mucho más duro que el que él usaba. Allí, en el corazón de aquella mansión, un amor improbable comenzaba a abrir las primeras grietas en la estructura del prejuicio, del miedo y de la soledad. Cristina estaba acostumbrada a ser mirada con deseo, con envidia o con competencia. Su cuerpo escultural, su piel siempre bien cuidada, la ropa firmada por marcas silenciosas y carísimas, y la seguridad en cada paso, hacían que todos se inclinaran a su alrededor.
Era una mujer hecha de acero, inteligente, implacable en los negocios, victoriosa en los tribunales corporativos y temida por inversores. Pero también era una mujer agotada. Por dentro, ya no sentía el sabor de la vida. Estaba tan protegida por su armadura emocional que hacía años no se permitía sentir. Sus relaciones habían sido un desfile de hombres guapos, ricos y emocionalmente vacíos. Hombres que la deseaban como un trofeo, pero que nunca la escucharon. Nunca preguntaron qué la hacía llorar o reír. Estaba harta del mismo patrón, harta del amor enlatado, estéticamente perfecto. Y fue en ese escenario que apareció Michelle, sin hacer ruido, sin prometer nada, sin siquiera mirarla como los demás la miraban. Cristina lo observaba en silencio cada vez que él entraba a la casa. Había algo intrigante en la manera en que se movía, como si pisara un terreno sagrado. A diferencia de los demás obreros, que hablaban alto, reían en grupo e incluso murmuraban comentarios groseros sobre su cuerpo a sus espaldas, Michelle era discreto, respetuoso y disciplinado. Él miraba el suelo, no su escote. Sonreía con los ojos, no con picardía, y eso la desconcertaba. Era como si él la viera por dentro, sin mirarla directamente, como si pudiera percibir su dolor donde nadie más se atrevía a mirar. El primer contacto real entre los dos ocurrió una mañana de jueves. Cristina había dormido mal, con la cabeza llena de hojas de cálculo, plazos y decepciones. Bajó a la sala con una blusa ancha, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño deshecho, lista para otro día arrastrado. Fue entonces cuando vio a Michelle ajustando una de las luminarias del salón. Estaba en una escalera, concentrado, con la camisa empapada de sudor pegada a la espalda y una expresión tan serena en el rostro que parecía estar haciendo arte, no una obra. Ella se acercó sin hacer ruido. Cuando él notó su presencia, bajó lentamente, se limpió las manos con un trapo y dijo con voz firme y baja: «Buenos días, doña Cristina. Disculpe, hice un poco de desorden aquí, pero ya estoy limpiando». Ella asintió, pero por primera vez respondió: «Podés llamarme solo Cristina». Fue un impacto para él, una sorpresa buena, el tipo de amabilidad que no estaba acostumbrado a recibir de sus jefes. Michelle solo asintió y sonrió levemente, una sonrisa sincera, tímida, casi infantil. Y esa sonrisa, tan simple, resonó dentro de ella el resto del día. Era un gesto puro, de alguien que no esperaba nada a cambio, solo devolvía el respeto con ligereza. Cristina subió las escaleras sintiendo algo que no sentía hacía mucho tiempo: verdadera curiosidad por alguien, no por estatus, no por currículo, no por belleza física, sino por esencia. Desde aquel día, las miradas comenzaron a cruzarse con más frecuencia, nunca de forma invasiva. Michelle seguía con su rutina puntual, detallista, y su pequeño cuaderno donde escribía todo con letra pequeña y ordenada. Cristina lo miraba de reojo. Él prestaba atención a los detalles, guardaba las herramientas en el orden exacto, limpiaba lo que otros ensuciaban, hacía ajustes que nadie había pedido. Era un hombre que no buscaba reconocimiento, pero actuaba con dignidad, incluso en lo más invisible. Y era precisamente eso lo que hacía que Cristina lo viera. Una tarde, Michelle tuvo que instalar un enchufe en la oficina de Cristina. Pidió permiso antes de entrar. Cuando ella lo miró, por primera vez lo vio con ojos diferentes. Había nobleza allí, honestidad en su mirada, una belleza que no era evidente. Era un hombre de verdad, en el sentido más puro de la palabra. Cuando terminó el trabajo, Michelle acomodó la silla que había movido y preguntó: «¿Hay algo más que pueda hacer por vos hoy, Cristina?». Ella dijo que no, pero quería decir que sí. Quería pedirle que se quedara. Quería preguntarle quién era, de dónde venía, qué amaba, pero se quedó en silencio. Aún era demasiado pronto para exponerse. Esa noche, Cristina no pudo dormir. Recorrió mentalmente su rostro, sus manos, la forma en que hablaba despacio, con respeto, y cómo la miraba sin deseo, pero con humanidad. Eso la desarmaba. Era como si, por primera vez, alguien viera en ella más que un cuerpo bonito o un número en una cuenta bancaria. Como si ese hombre, tan distinto a todo lo que había conocido, estuviera desmontando, ladrillo a ladrillo, las paredes que había construido para protegerse del amor. Y Michelle también lo sentía.
pero no se permitía creerlo. Pensaba que era una ilusión. Ella es demasiado hermosa, demasiado rica, demasiado inteligente. ¿Y yo? ¿Qué soy? Un albañil con la cara torcida, los dientes fuera de lugar y el alma endurecida. Pero su corazón empezaba a latir distinto cada vez que oía su voz. Y aunque todavía no lo supiera, ese amor imposible ya estaba siendo construido. Con cada mirada silenciosa, cada gesto respetuoso y cada espacio compartido. Cristina Albuquerque siempre fue el tipo de mujer que hacía que el mundo se detuviera cuando entraba en una sala. Desde muy joven, su belleza era objeto de miradas, elogios vacíos y deseos mal disimulados. Hija de una antigua socialité y de un empresario influyente, creció en un universo de apariencias donde el valor de las personas se medía por el apellido, la ropa que vestían y las fiestas a las que asistían. Siendo aún adolescente, aprendió que su belleza era una moneda de cambio, y durante muchos años, eso fue exactamente lo que negoció con el mundo: apariencias. Pero detrás de los ojos penetrantes y la postura impecable, había una niña solitaria, asfixiada por las expectativas, moldeada para agradar, entrenada para nunca mostrar debilidad, especialmente frente a los hombres. Su primera desilusión llegó temprano, con apenas 17 años, cuando se enamoró perdidamente de un joven heredero de la élite paulistana. Él decía que la amaba, que ella era la mujer de su vida. Pero cuando sus amigos comenzaron a burlarse de ella por ser demasiado inteligente y buena para todo, menos para la cama, él simplemente desapareció. No hubo despedida, solo un silencio cruel. Cristina aprendió en ese momento, por primera vez, que ser buena no era suficiente, y que incluso los hombres más guapos y educados podían ser cobardes. Eso le dejó una cicatriz. Los años siguientes fueron una sucesión de relaciones igual de superficiales, aunque más sofisticadas en apariencia. Salió con un abogado premiado que usaba palabras bonitas para encubrir mentiras. Se comprometió con un empresario europeo que la engañaba con modelos y luego le regalaba joyas a cambio de su perdón. Estuvo con hombres que la trataban como un trofeo de vitrina, como si su cuerpo fuera una extensión de la cuenta bancaria de ellos. Ninguno quería conocerla de verdad. Ninguno se interesaba por sus lágrimas, sus dolores, sus silencios. Ella era una escultura, no una mujer. Con el tiempo, Cristina se blindó. Creó una persona dura, intocable. Se convirtió en una de las ejecutivas más temidas del mercado, vistiendo su frialdad como armadura y su éxito como escudo. Solo permitía encuentros casuales, relaciones rápidas y discretas, no por libertinaje, sino por autopreservación. Ya no quería correr el riesgo de enamorarse de alguien que solo la amara mientras fuera perfecta. Su belleza ya no era una bendición, era una prisión. Ella misma se sentía prisionera de la imagen que el mundo había construido para ella. Era como si todos gritaran que era demasiado afortunada para sufrir, cuando por dentro solo era una mujer más cansada de mendigar afecto verdadero. Los pocos momentos en los que Cristina bajaba la guardia eran con Paula, su amiga de la infancia y única confidente. En una noche de vino y lágrimas, confesó: «Yo solo quiero a alguien que me vea cuando no estoy arreglada, que me escuche cuando estoy callada, que me abrace sin querer poseerme, que me mire como si yo fuera más que un cuerpo bonito en un vestido caro». Pero hasta ella sabía que ese tipo de hombre no existía en su mundo. Ya se había convencido de que, si quería seguir adelante, tendría que renunciar al sueño de ser amada de verdad. Por eso compró aquella casa, por eso comenzó la reforma. No era solo una mansión, era un intento simbólico de empezar de nuevo, de construir algo que fuera solo suyo, sin los escombros de los amores del pasado. Y entonces llegó Michel, el albañil, el hombre negro, sencillo, considerado feo por muchos, invisible para casi todos. Y fue precisamente eso lo que la desestabilizó. Él no la deseaba como los demás, no la adulaba, no la trataba como una estatua sagrada, sino como una persona real. Cristina sentía que, por primera vez, estaba frente a alguien que no la quería por su estatus, ni por su belleza, ni por conveniencia, sino por algo que ni ella misma sabía si aún existía dentro de sí: su esencia.
cada vez que Michelle entraba en aquella casa y cumplía su trabajo con respeto, dignidad y silencio. Ella sentía que todo su pasado temblaba. Era como si él estuviera, ladrillo por ladrillo, reconstruyendo lo que todos los hombres antes que él habían destruido. No con palabras bonitas, sino con gestos sencillos. No con promesas, sino con presencia. Y eso, para una mujer que había sido deseada por todos, pero amada por ninguno, valía más que cualquier diamante. Michelle nació en un mundo donde la belleza era un privilegio que él nunca tuvo. Hijo de Doña Peña, una empleada doméstica que lo crió sola entre limpiezas y viandas caseras vendidas en el vecindario, aprendió desde temprano que el mundo no sonreía a quienes nacían con el color equivocado, en el barrio equivocado y con los rasgos equivocados. Creció escuchando bromas crueles sobre su nariz ancha, sus labios gruesos, su cabello crespo y desordenado, su ropa sencilla y sus zapatos siempre gastados. Mientras los chicos del colegio recibían atención de las chicas por sus rostros, sus zapatillas caras o apellidos influyentes, Michelle era el invisible, al que nadie invitaba a fiestas, el que comía solo en el recreo, el que aprendía a ser fuerte en silencio. Pero incluso ante la indiferencia, Michelle nunca se volvió piedra. Tenía un alma dulce, forjada en el dolor pero regada con empatía. Desde pequeño ayudaba a su madre con las tareas, cargaba bolsas para las vecinas, recogía latas cuando hacía falta completar para el gas, y cuando alguien lo trataba con dignidad, él respondía con una sonrisa rara, verdadera, de esas que los ricos no sabían dar. Su mayor deseo, aunque no supiera cómo expresarlo, era ser amado, no por su belleza, que sabía que no tenía, sino por todo lo que llevaba en el pecho: honestidad, generosidad, lealtad. Pero el mundo no solía ver eso en hombres como él. A los 16, se enamoró perdidamente de Priscila, una chica dulce de su calle que siempre decía que le gustaban los hombres sinceros. Michelle, inocente, le creyó. Ahorró dinero, compró una caja de bombones y escribió una carta con el mejor portugués que pudo. La entregó con el corazón en la garganta. Al día siguiente, Priscila leyó la carta en voz alta en medio de la calle y se rió con sus amigas, como si yo fuera a estar con ese negrito feo de albañil. Ese día, Michelle entendió que, para el mundo, la bondad no tenía valor cuando nacía en un cuerpo como el suyo. Más adelante, ya en su juventud, tuvo otros amores, pero el guión siempre se repetía. Mujeres que lo usaban por cariño, por consuelo, por seguridad, pero que nunca lo presentaban a sus amigas, nunca lo mostraban en redes sociales, nunca lo trataban como un hombre de verdad. Una llegó a decir: «Sos maravilloso, Michelle, pero no podría presentarte a mi papá». Él sonreía, decía que entendía y seguía adelante. Guardaba cada decepción en el pecho como quien acumula escombros emocionales, pero nunca dejaba de tratar a los demás con respeto. Trabajar como albañil fue su forma de conquistar dignidad. Con cada pared que levantaba, sentía que también levantaba su propia historia. Con los años, Michelle empezó a cuidar de los otros obreros de la obra. Enseñaba a los nuevos, reprendía a los que hacían chistes ofensivos, separaba peleas antes de que fueran tragedia. Se convirtió en una referencia de confianza para los patrones, aunque nunca fuera ascendido. Sabía que, para alguien como él, el techo era bajo, pero hacía su trabajo con orgullo. Le gustaba ver cómo una casa tomaba forma. Le gustaba saber que detrás de cada pared estaba el sudor de su dignidad. Y aún así, soñaba. Soñaba con una vida en la que no tuviera que encogerse para encajar. Una vida en la que alguien viera la belleza que el mundo se negaba a reconocer. Una mujer que no se preocupara por su rostro, ni por su cuenta bancaria, ni por su profesión. Una mujer que amara su silencio, su lealtad, su forma de cuidar. A veces pensaba que era imposible, pero no dejaba morir el sueño. Incluso a los 34 años, soltero, cansado, lleno de cicatrices que nadie veía, Michelle aún creía, aunque en silencio. Y fue con ese corazón cansado, pero vivo, que cruzó por primera vez los portones de la casa de Cristina. Pensó que sería solo otra obra, como tantas otras. Otra señora bonita y distante, otra mansión llena de reglas y vacía de alma.
Pero a medida que pasaban los días, algo empezaba a cambiar. No sabía explicarlo. Solo lo sentía. Sentía que, por primera vez, estaba siendo visto. Y no con desprecio ni con lástima, sino con atención, con curiosidad, con respeto. Y esa mirada, viniendo de ella, empezó a devolverle a Mitchell algo que había perdido hacía mucho tiempo: el derecho de creer que él también podía ser amado. Cristina, acostumbrada al ruido de los egos masculinos, a los discursos ensayados de hombres que parecían salidos de catálogos de trajes caros, empezó a extrañarse ante la ausencia total de vanidad en Michel. Él no intentaba impresionar, no lanzaba miradas, no iniciaba conversaciones sin sentido, no cruzaba ningún límite. Era como si habitara otro mundo, uno en el que el silencio valía más que las promesas y donde el respeto no era una estrategia de conquista, sino parte de su esencia. Y fueron precisamente esos gestos pequeños, casi imperceptibles a los ojos del mundo, los que empezaron a conmoverla de una forma que ninguna declaración grandilocuente había logrado jamás. En una tarde calurosa, Cristina pasaba por la terraza cuando escuchó una conversación suave entre Michel y una anciana vecina. La señora le pedía ayuda porque el portón de su casa se había atascado y su hijo no podría ir ese día. Michel interrumpió la pintura de un zócalo y con un trapo aún manchado de pintura cruzó la cerca, arregló el portón, cambió una bisagra y hasta limpió los restos de óxido del suelo, todo sin cobrar nada, sin contárselo a nadie. Cristina se quedó quieta, observando desde la ventana. Sintió un nudo en la garganta. Ningún hombre de su vida habría hecho eso, mucho menos sin esperar reconocimiento o alguna retribución. Allí estaba un hombre que hacía el bien cuando nadie lo veía, y eso la golpeó como una verdad absoluta. Otro gesto, aún más simbólico, ocurrió cuando Cristina dejó caer un portarretratos en la sala y el vidrio se hizo añicos. Ella salió a una reunión y al volver encontró el objeto reparado, con un vidrio nuevo y una nota tímida. Me pareció importante. Perdón si me metí. Michel. Aquel cuadro contenía una foto de ella con su madre fallecida, el único recuerdo físico que mantenía a la vista. Ni siquiera sabía que él lo había notado. Lloró sola durante horas esa noche, por la memoria de su madre, por el gesto de él, por todo. Y también estuvo la planta. Una mañana cualquiera, Cristina salió a caminar y encontró, en el jardín recién reformado, una pequeña maceta con una flor silvestre plantada en silencio. Una nota sencilla, con letra torcida, decía: vi este rinconcito vacío. Pensé que merecía un poco de color. Michel, una vez más. Y no había color suficiente en el mundo para expresar lo que empezó a sentir en ese instante. Era una ternura desconocida, un tipo de afecto que no venía con piropos, regalos caros ni cenas en rooftops de Nueva York. Era amor en estado bruto, puro, sin envoltorio. Poco a poco, ella comenzó a fijarse en todo, en la forma en que él se amarraba los cordones para que no quedaran puntas sueltas, para no tropezar durante el trabajo, en el cuidado con el que doblaba su camiseta sudada antes de volver a ponérsela, en cómo agradecía el almuerzo a las cocineras con una sonrisa tímida y sincera, mientras los demás ni siquiera levantaban la vista del celular. Michel era distinto a todo, a todos. Él era verdad. Y Cristina, que había sido entrenada para confiar solo en los hechos, en los números y en los contratos, sentía que su corazón empezaba a entregarse a lo que era invisible a los ojos, pero innegable para el alma. Sin embargo, aún luchaba contra ese sentimiento. Tenía miedo, miedo de parecer vulnerable, miedo al juicio ajeno, miedo de estar confundiendo gratitud con pasión. Pero cada día, ese miedo perdía fuerza, porque no importaba cuánto intentara racionalizarlo. La verdad era que Michel, con su fealdad socialmente construida, con su sencillez, su humildad y su ternura sin testigos, se estaba volviendo irresistible, no por ser guapo, sino por ser el hombre más hermoso que ella había conocido por dentro. Cristina comenzó a bajar más seguido al piso de abajo. Empezó a retrasarse sin querer, solo para cruzarse con él en el pasillo. Empezó a fijarse en sus manos, en sus ojos pequeños pero sinceros, en la forma en que decía «buenos días»,
con un tono que de verdad deseaba paz. Y aunque no la tocara, ni la sedujera, ni invadiera su espacio, Michelle estaba removiendo cada parte de ella. Era como si su presencia, firme y suave, no solo estuviera reformando su casa, sino también su corazón. La tormenta llegó sin previo aviso. El cielo, que hasta la tarde había estado despejado, se derrumbó con una furia inesperada al caer la noche. Relámpagos cortaban la oscuridad como cuchillas, y los vientos golpeaban los altos ventanales de la mansión con una fuerza que hacía que todo pareciera vulnerable. Cristina, sola en casa, sintió su corazón acelerarse. No era el tipo de mujer que se dejaba impresionar por fenómenos naturales, pero había algo en aquella noche, un silencio extraño entre los truenos, una sensación de que todo lo que había construido con tanto esfuerzo estaba, de alguna manera, a punto de derrumbarse. Cerca de las 9 se fue la luz, y con ella, una parte del techo del cuarto de huéspedes comenzó a filtrar. El agua corría por las paredes recién pintadas, avanzaba sobre el suelo de mármol y amenazaba con comprometer una de las vigas principales. Cristina corrió de un lado a otro, intentando llamar a los encargados de la obra, a los ingenieros, a los administradores. Nadie respondió, solo buzón de voz. Se encontró sola, sin saber qué hacer, sintiendo cómo la impotencia devoraba su compostura meticulosa. Entonces pensó en Michelle, no porque fuera el jefe de la obra, porque no lo era. Pensó en él porque, en el fondo, sabía que vendría. Era un pensamiento casi infantil, una esperanza irracional. Pero en ese momento en el que el miedo comenzaba a volverse más grande que ella, fue el único nombre que tuvo sentido. Tomó el celular y, temblando, escribió el mensaje. Michelle, perdón por la hora. Se está inundando todo aquí. No sé qué hacer. No pasaron ni 5 minutos. Sonó el timbre. Cristina bajó corriendo las escaleras, y al abrir el portón, allí estaba él, empapado, la camisa pegada al cuerpo por la lluvia, el rostro serio, pero los ojos llenos de urgencia y cuidado. Muéstrame dónde está peor, dijo, entrando ya con la maleta de herramientas en la mano. Ella casi no podía hablar, estaba en shock, no solo por lo rápido que había venido, sino porque había venido, punto. Durante las 2 horas siguientes, Michelle recorrió cada rincón de la casa con una linterna sujeta entre los dientes y una concentración total en contener el problema. Subió al techo, resbaló, cayó, se levantó, selló las goteras con plástico y cinta, aisló la parte eléctrica, sacó baldes, drenó el exceso y fijó tablones provisorios con clavos que él mismo había traído de casa. No se quejó, no dudó, no pidió nada, solo lo hizo. Salvó la estructura de la casa con la misma calma con la que se rescata a un pajarito mojado de la vereda. Cristina lo observaba en silencio, sentada en los escalones, con los pies mojados y el corazón entumecido. La escena frente a ella no era heroica en el sentido clásico. No había caballo blanco, no había promesas eternas, pero allí estaba el tipo de hombre con el que había soñado toda su vida, sin saber cómo llamarlo. Alguien que aparecía cuando todos desaparecían, que hacía lo imposible sin reflectores, que la ponía en primer lugar sin pedir nada a cambio. Cuando la casa ya estaba segura, Michelle fue hasta la cocina a beber un vaso de agua. Estaba jadeando, con los brazos marcados por rasguños y los ojos aún alerta. Cristina se acercó con una toalla. «Estás todo mojado. Ven, cámbiate esa camisa. Toma una ducha, al menos». Michelle retrocedió, sin saber cómo reaccionar. «No hace falta, doña Cristina». Ya me iba. Pero ella insistió. Por primera vez, lo tocó en el brazo. Un toque leve, pero firme. «Salvaste mi casa. Me salvaste a mí». Esa noche, Michelle durmió en uno de los cuartos de huéspedes. Cristina preparó una sábana limpia. Dejó una toalla, un pijama prestado y un plato de sopa que ella misma calentó. Y antes de subir, se quedó de pie frente a la puerta cerrada del cuarto donde él estaba. Pensó en tocar, pensó en decirle lo que sentía, pero se contuvo, no por vergüenza, sino por respeto al tiempo, al de él, al de ella, y porque, por primera vez en su vida, sabía que no tenía que apresurar nada. En el silencio de esa madrugada, mientras la tormenta se disipaba afuera,
Otra tormenta comenzaba a calmarse dentro del corazón de Cristina, y lo que quedaba era una certeza delicada, pero firme. Michel no era un empleado, ni un desliz, ni una distracción. Era una elección, una posibilidad real de amor, y el hombre del que ella, sin darse cuenta, ya estaba completamente enamorada. La mañana siguiente a la tormenta, el sol salió con una timidez rara, como si pidiera disculpas por la violencia de la noche anterior. Los rayos se filtraban por los grandes ventanales de la mansión aún húmeda, y Cristina bajó las escaleras con un sentimiento inédito en el pecho. No era una gratitud cualquiera, era algo más denso, más profundo, una especie de paz que no reconocía desde la infancia. Encontró a Michel ya en el jardín, colocando a secar los materiales que habían quedado afuera. Llevaba la misma camisa de siempre, pero había algo distinto en él. Un brillo leve en los ojos, tal vez, o la forma en que el viento movía su cabello crespo, aún mojado. Por primera vez, lo vio como a un hombre, y ya no quedaba nada que ella quisiera evitar. Fue entonces, en un gesto que parecía casi ensayado, que Cristina reunió valor. «Michel, ¿cenas conmigo esta noche?» La frase salió directa, pero su corazón temblaba por dentro. Michel la miró como quien duda de lo que acaba de oír. «¿Cómo así? ¿Cenar con usted?» Ella sonrió, por primera vez sin armadura, con una timidez que no sentía desde hacía años. «No con usted, con Cristina». Michel tardó algunos segundos en responder, no por orgullo, sino porque su mente luchaba contra décadas de rechazo. Quería creer que era real, pero la vida entera le había enseñado a desconfiar de lo que parecía demasiado bueno. Aún así, asintió con la cabeza. Sí. Esa noche, Cristina preparó la mesa con vajilla de verdad, no los platos de eventos, ni los cubiertos de apariencia, solo 2 copas, un vino tinto con cuerpo y un pollo al jugo que ella misma cocinó. Michel llegó con ropa sencilla, pantalón de mezclilla oscuro, camisa celeste abotonada y el cabello peinado como pudo. Traía flores silvestres envueltas en papel de diario. No sabía qué traer. Espero que le gusten. Ella tomó las flores como si fueran un ramo de diamantes. «Me encantaron», respondió. Se sentaron uno frente al otro. Al principio el silencio fue incómodo, pero poco a poco el ambiente fue cambiando. Cristina habló de las reformas, de la infancia difícil con padres ausentes y del vacío que sentía incluso rodeada de gente. Michel contó sobre su madre, Doña Peña, sobre cómo empezó a trabajar a los 12 años, sobre los amores que nunca funcionaron, sobre el miedo constante de no ser suficiente. Con cada palabra, la distancia entre ellos se deshacía como polvo en obra. Eran 2 almas que habían sufrido por razones distintas, pero cuyas heridas parecían reconocerse. Y entonces llegó la risa, la primera risa de verdad. Un comentario tonto sobre una situación en la obra. Cristina soltó una carcajada. Michel también rió. Rieron juntos, como quien se lava el alma después de décadas de silencio. Cuando las copas se vaciaron, cuando la comida se terminó, cuando la música instrumental de fondo se fundió con el sonido del viento, sus ojos se encontraron. No había tensión sexual, había ternura, había una pregunta muda en los ojos de Michel. ¿Puedo? Y una respuesta no dicha en los de ella. Ya estás aquí. Michel se levantó, agradeció la cena, y antes de irse, se detuvo en la puerta. Cristina se acercó y le tocó suavemente el brazo. Los 2 se quedaron allí, quietos, sin moverse. Sus respiraciones se encontraban. No hubo beso, aún no, pero el mundo se detuvo en ese instante, porque cuando 2 almas que han sido heridas se tocan con respeto y verdad, no hay necesidad de prisa, solo presencia. Cuando Michel se fue, Cristina se apoyó en la puerta y cerró los ojos. Se sentía viva. Por primera vez, sentía que no tenía que ser perfecta, ni deseable, ni inalcanzable. Podía simplemente ser, y Michel la aceptaba así, imperfecta, real, humana. Cristina se despertó con una sonrisa que no recordaba haber sentido desde los tiempos de la universidad, antes de convertirse en la ejecutiva impenetrable que el mercado había aprendido a temer. Había algo nuevo flotando en el aire, como si la noche anterior le hubiese arrancado una capa de cinismo que ni siquiera sabía que aún llevaba encima. Michel ya no era, a sus ojos, un simple trabajador.
Ahora era el nombre que llenaba sus silencios, el rostro que aparecía en el espejo cuando se miraba e intentaba entender lo que sentía. Pero como todo sentimiento verdadero que nace fuera del molde, ese amor ni siquiera había empezado y ya estaba a punto de ser puesto a prueba. A la mañana siguiente, Cristina le confió la novedad a la única persona en quien realmente confiaba, Paula, su amiga de la infancia, cómplice de años de historias y una de las pocas que conocía a la mujer detrás de la imagen. Sentadas en una cafetería apartada de la zona sur, Cristina le contó sobre la cena, sobre las flores sencillas, sobre la risa sincera. Paula abrió los ojos sorprendida. ¿Cenaste con quién? Cristina lo confirmó, sonriendo. Con Michel, el albañil de la obra. Paula dudó unos segundos, intentando disimular la reacción, pero no lo logró. Amiga, entiendo que estés necesitada de cariño, pero ¿un albañil, Cristina? ¿Negro? ¿Feo? ¿Sos consciente de lo que la gente va a decir? Las palabras golpearon el pecho de Cristina como una martillada muda. No por el contenido, ya esperaba ese tipo de juicio, sino porque venían de quien más confiaba y dolían. No te hablo de apariencia, Paula, te hablo de esencia. Me trató mejor en una cena que todos los hombres que pasaron por mi vida entera. Paula intentó suavizar. No lo dudo, pero tenés una imagen, una reputación, un estándar. Saliste con CEOs, diplomáticos. ¿Vas a dejarte ver en público con un albañil? La conversación terminó fría, y los días siguientes fueron aún peores. Un empleado de la empresa comentó en voz baja a otro: escuché que la señora Cristina anda con el negrón de la obra. Risas contenidas. En la siguiente reunión, la mirada del presidente del consejo estaba cargada de juicio. Un exnovio, al enterarse del rumor, le envió un mensaje sarcástico. ¿Así que estás con el obrerito? ¿Pasaste de la alta gama al plan social? Cristina no respondió, pero leyó. Lo leyó y sintió cada letra como veneno derramado en el alma. El punto culminante llegó el fin de semana, cuando Cristina decidió invitar a Michel a tomar un café en una panadería bonita del centro. Él llegó puntual, con ropa sencilla pero prolija. Se lo notaba nervioso. Ella le tomó la mano discretamente sobre la mesa. En minutos, la gente empezó a mirar. No disimulaban. Algunos se reían, otros sacaban fotos. Una mujer comentó en voz alta: ¡qué desperdicio! Cristina lo oyó todo. Michel también, y fue ahí que se alejó. De regreso, él fue callado, y antes de bajarse del coche, la miró con ojos tristes. Cristina, vos no mereces pasar por esto. Yo sé lo que el mundo ve. Solo no quiero que un día te arrepientas de haberme visto diferente. Ella intentó responder, pero él ya se había ido. El miedo al rechazo, ese viejo conocido, lo había alcanzado, y Cristina, que tanto había enfrentado el prejuicio ajeno, ahora debía enfrentar el más difícil de todos, el miedo de él a ser amado. En los días siguientes, desapareció. No apareció en la obra, no contestó mensajes, no atendió llamadas. Cristina sintió un vacío que ninguna planilla podía llenar. Dolía más que cualquier traición anterior, porque ahora, por primera vez, no la había herido un hombre que la despreciaba, sino uno que la amaba tanto, que no se creía digno de hacerlo. Y fue en ese abismo de silencio que Cristina tomó una decisión. No iba a seguir viviendo bajo la mirada de los demás. No iba a seguir escondiéndose detrás de estándares, de estatus, de alianzas sociales falsas. Ella quería a Michel, por lo que era, por lo que le hacía sentir. Y si el mundo no lo aceptaba, el problema era del mundo, porque el amor, cuando es real, no pide permiso a la sociedad, simplemente existe, y basta. La ausencia de Michel no era solo un vacío físico en la rutina de Cristina, era un agujero emocional, una falta ensordecedora que resonaba en cada rincón de la casa que él había ayudado a reconstruir. Cada detalle allí cargaba su presencia: la pared perfectamente acabada, el grifo que no hacía ruido, el jardín con flores que jamás estuvieron en el proyecto original, y más que eso, el recuerdo del único hombre que no intentó poseerla, sino comprenderla. Era como si toda la estructura que ella había intentado levantar emocionalmente, con muros altos y puertas blindadas,
hubiese sido, al fin, atravesada, y Michelle hubiese desaparecido justo en el momento en que ella estaba lista para abrir el portón. Durante 2 días, Cristina intentó seguir con su vida. Se enterró en reuniones, delegó tareas con frialdad, volvió a calzarse sus tacones emocionales, pero la máscara ya no encajaba. No podía ignorar el vacío, y menos aún las miradas que ahora la observaban con malicia disimulada o compasión hipócrita. Sabían de su relación con Michelle, murmuraban, juzgaban, se reían. Los mismos que la aplaudían en auditorios y brindaban por su éxito, ahora la señalaban por la espalda. Y eso era lo que más le dolía, darse cuenta de que incluso en la cima seguía siendo esclava de la aprobación ajena. ¿Hasta cuándo? Esa noche, al llegar a casa, se sentó en el sillón de la sala a oscuras y lloró. Un llanto pesado, silencioso, de alma rota. Lloró por todas las veces que había reprimido sus sentimientos para cuidar su imagen. Lloró por haberse enamorado del único hombre que no la deseaba por conveniencia. Lloró por miedo a perderlo. Y entonces, entre sollozos, se oyó a sí misma decir en voz alta: «Basta, fin». A la mañana siguiente, Cristina hizo lo que pocas en su posición se atreverían a hacer. Enfrentó al mundo. Entró en la sede de la empresa vestida con jeans y camiseta, sin maquillaje, sin tacones, sin escudo. Subió a la sala de reuniones y antes de que comenzara la presentación habitual, tomó la palabra. Con voz firme, dijo que estaba reorganizando su vida y que, sí, se había enamorado de alguien fuera de su círculo. Miró a los directivos y afirmó: «Estoy cansada de fingir que necesito su validación. El amor verdadero no tiene credencial ni apellido de abolengo». Y luego, en silencio, recogió su carpeta y salió de la sala. La noticia se esparció rápido. Blogs, columnas de chismes, redes sociales. Algunos la llamaron loca, otros valiente, pero a ella no le importó. Por primera vez, sentía que se había recuperado a sí misma. Solo le faltaba recuperar a Michelle, y eso fue exactamente lo que hizo. Se enteró, por un empleado antiguo, que Michelle vivía con su madre en una villa del barrio Pirituba. No dudó, tomó el auto y fue. Llegó a una calle sencilla, con casas pegadas, tendederos llenos de ropa colorida y niños jugando al fútbol en la vereda. Tocó la puerta número 12. Quien atendió fue doña Peña, bajita, fuerte, con mirada recelosa. «¿Es usted la señora Cristina?». Cristina sonrió, aunque el corazón le latía con fuerza. «Sí, vengo a hablar con su hijo». Michelle estaba en el cuarto. Cuando su madre lo llamó, salió con una expresión de sorpresa, casi de susto. Cristina respiró hondo. «Te fuiste porque pensaste que me estabas protegiendo, pero la verdad es que solo me hiciste más daño». Él intentó responder, pero ella no le dio espacio. «No necesito un hombre lindo, ni un heredero, ni un CEO. Te necesito a vos, a tu silencio que me calma, a tus manos que arreglan lo que nadie ve. Te elijo a vos, aunque el mundo entero diga que estoy equivocada». Michelle, con los ojos llenos de lágrimas, cayó de rodillas en el piso del salón. «Cristina, no creí que lo mereciera». Ella también se arrodilló, sostuvo su rostro entre las manos y le dijo con voz firme: «Sos el único hombre que vio mi corazón, y es ahí donde vivís ahora». Ese día, volvieron juntos a casa, ya no como jefa y empleado, sino como 2 personas que eligieron amar, a pesar de todo. Y en ese amor, improbable, desacreditado, valiente, comenzaron por fin a construir la historia que el mundo jamás esperó ver hecha realidad. El regreso de Michelle a la mansión no fue silencioso, fue transformador, no por el ruido, sino por lo que representaba. Ahora entraba no como un obrero invisible, sino como un hombre amado, un hombre elegido, respetado, reconocido no por su fuerza o por su función, sino por su esencia. Cristina no lo trataba con privilegios falsos, ni con lástima. Lo trataba con igualdad, el tipo de amor que no mira hacia abajo, ni hacia arriba, sino de frente. Y fue esa mirada la que, poco a poco, comenzó a modificar algo aún más profundo que las estructuras físicas de aquella casa, la estructura emocional de Michelle. Él siempre se había visto como alguien inferior. Cargaba en la espalda las voces de un pasado cruel. «Sos feo. Nadie te va a querer. Con esa cara,
Solo te queda hacer trabajo pesado. Él lo había escuchado tantas veces que terminó creyéndolo. Durante años, aceptó migajas de atención. Vivió escondido en las sombras de su propio miedo al rechazo. Pero ahora, conviviendo con Cristina, siendo tocado con delicadeza, siendo escuchado con atención, Michel comenzó a mirarse con otros ojos. Y el espejo, que antes solo reflejaba vergüenza, empezó a devolverle dignidad. Cristina nunca lo obligó a cambiar, pero lo incentivaba con cariño. Le insistía en que fuera al médico, solo para revisar esa rodilla que siempre duele. Le compraba ropa nueva sin hacer alarde, simplemente dejándola en el armario. Un día, contrató a un barbero para que fuera a la casa y ofreció el servicio para todos los empleados de la obra. Pero Michel fue el único que realmente se sentó en la silla. Y cuando se miró al espejo, con el pelo recortado, la barba delineada y la piel limpia, se quedó en silencio. Parecía no reconocerse. Cristina, desde la esquina de la sala, solo dijo: «Ahora estás viendo lo que yo veo todos los días». Él empezó a cuidarse más, a levantar el mentón al caminar, a sonreír sin miedo a mostrar los dientes, a usar sus camisas nuevas con orgullo, no con vergüenza, a ir a un gimnasio popular del barrio, alentado por Cristina, que le decía: «No tenés que ser fuerte por mí, pero sí por vos». Y Michel, que siempre pensó que la autoestima era cosa de gente linda, empezó a descubrir que el verdadero valor venía desde adentro y que, cuando alguien te ama por completo, también aprendes a amarte. Los cambios internos comenzaron a reflejarse en el exterior. Incluso en la obra, los compañeros lo trataban distinto, no con adulación, sino con respeto sincero. Michel transmitía calma, seguridad, confianza. Cristina lo llamaba «mi hombre» frente a quien fuera, y hasta los más prejuiciosos se tragaban sus palabras. Él, que antes bajaba la mirada al entrar en ambientes elegantes, ahora la mantenía firme, con dignidad. No había arrogancia, había presencia, había amor propio, pero la transformación más hermosa no estaba en su aspecto, estaba en su gesto. Michel comenzó a devolver al mundo lo que recibía. Montó una pequeña red de cursos gratuitos de albañilería en el barrio, enseñando a jóvenes negros a tener oficio y autoestima. Reformó la casa de su madre con sus propias manos. Compró, con ayuda de Cristina, un lote de herramientas nuevas para donárselas a un albañil que lo había perdido todo en un incendio. Él, que tanto había sido despreciado, ahora construía caminos para otros como él. Y eso no era solo hermoso, era justo. Cristina lo observaba todo con lágrimas silenciosas en los ojos. Ella no había cambiado a Michel, solo le había dado el espacio para que él se viera de verdad. Y él no la había curado, pero le había recordado lo que era amar sin miedo. Juntos se estaban reconstruyendo, por dentro y por fuera, no como un cuento de hadas, sino como un proyecto de vida, ladrillo por ladrillo, mirada por mirada, caricia por caricia. Todo parecía encaminarse hacia un final feliz. Michel había encontrado su lugar en el mundo, no solo en la casa de Cristina, sino también en su propio cuerpo, en su propia historia, en su propia dignidad. Cristina, por su parte, irradiaba una luz distinta, más liviana, más viva. La pareja, aunque improbable ante los ojos de muchos, ahora caminaba de la mano con la seguridad de quien no le debe explicaciones a nadie. Pero el amor, cuando es real, siempre es puesto a prueba. Y lo que venía no era una amenaza externa, sino un fantasma antiguo y doloroso que aún vivía dentro de Michel: la inseguridad. El detonante fue sutil, casi insignificante. Cristina había sido invitada a una premiación de ejecutivos y le pidió a Michel que la acompañara. Él aceptó, pero el día del evento, al vestirse frente al espejo, volvió a ver al niño rechazado de Pirituba, con la camisa prestada, la piel marcada, los ojos cansados. Incluso con el traje nuevo y los zapatos lustrados, sintió que no pertenecía a ese mundo. Al llegar al evento, empezaron las miradas, algunos susurros, algunas sonrisas disimuladas. Un ex de Cristina, rico y atractivo, se acercó y con un apretón de manos helado le preguntó a Michel: «¿Vos sos su guardaespaldas?». Michel rió con incomodidad. Cristina reaccionó:
Pero el daño ya estaba hecho. La herida se había reabierto. En los días siguientes, Michelle comenzó a callar. Salía temprano, evitaba las fotos, rechazaba invitaciones. Cristina notaba la distancia. Él decía que estaba cansado, pero ella conocía ese silencio. Era el silencio de quien se siente demasiado pequeño para estar donde está. Uno de los momentos más duros fue cuando escuchó sin querer a dos empleadas de la empresa de Cristina conversando en el pasillo. Es trabajador, ¿no? Pero, ¿qué le verá a ella? Michelle fingió no escuchar, pero escuchó. Y eso carcomió cada logro que había conseguido en su autoestima. Empezó a dudar de los sentimientos de Cristina. Comenzó a pensar que ella lo amaba por carencia, por rebeldía, por capricho. Ya no podía mirarla a los ojos sin preguntarse cuándo despertaría y se daría cuenta de que merecía a alguien mejor. Empezó a evitar encuentros, a rechazar cenas, a retroceder ante todo lo que implicara intimidad. Cristina intentó hablar, entenderlo, traerlo de vuelta con gestos, con ternura, con verdad. Pero Michelle, sumido en sus heridas, creía que estaba haciendo lo correcto al alejarse. «Quiero ahorrarte esto», le dijo. «Quiero librarte de la vergüenza». Ella respondió. La única vergüenza que sentiría sería vivir sin vos. Y aún así, Michelle desapareció por unos días. Se fue sin avisar. Volvió al barrio donde creció. Pasó noches en la casa de su madre. Evitó el celular. Cristina, desesperada, llamó decenas de veces. Envió mensajes. Nada. Y fue en ese vacío que tomó la decisión más audaz de su vida. Fue a buscarlo. Llegó a la calle humilde. Estacionó el auto en la vereda y se quitó los tacones. Caminó descalza hasta la puerta de Doña Pena y pidió entrar. Michelle estaba allí, abatido, con los ojos enrojecidos. Al verla, intentó explicarse, pero ella no lo dejó. «Tenés todo el derecho a tener miedo, pero yo tengo el deber de recordarte. Sos el hombre más digno que conocí en mi vida. Y si no podés creer en vos mismo, entonces cree en mí, porque yo te amo. Y el amor no está hecho para esconderse, está hecho para enfrentarse juntos». Michelle rompió en llanto. Esa mujer, hermosa, rica, poderosa, había cruzado la ciudad, y la lógica, por él, y no porque fuera lindo, no porque fuera fuerte, sino porque era verdadero. Ese momento, en medio de una sala sencilla, fue el renacer de su amor. Y Michelle entendió, de una vez por todas, que ya no tenía que huir, porque era amada. Y el amor real no exige que cambiemos lo que somos, solo exige el coraje de quedarse. Michelle volvió, no como un hombre cambiado por fuera, sino como alguien que, por primera vez, había buceado lo suficientemente profundo como para aceptar ser amado tal y como era. El reencuentro con Cristina, en la casa sencilla de su infancia, no solo selló la reconciliación entre ellos, también marcó el nacimiento de una nueva identidad para Michelle. Ya no era el hombre que ella eligió por lástima o rebeldía social. Era el hombre que eligió quedarse, que eligió construir, que eligió amar con la misma fuerza con la que antes levantaba los muros que el mundo insistía en colocar entre ellos. Y fue en esta nueva etapa donde nació el gesto más inesperado. Michelle decidió que quería casarse con Cristina, no por impulso ni por romanticismo barato, sino porque, después de todo lo que habían vivido, todos los juicios, las ausencias, los muros y los miedos, era hora de formalizar ante el mundo lo que ya era una realidad entre ellos. Era hora de demostrar que su amor no era temporal ni accidental, era verdadero, concreto, eterno. Pero Michelle sabía que no quería hacer una propuesta de matrimonio tradicional. No quería anillo caro, ni restaurante lujoso, ni alfombra roja. Quería que la propuesta tuviera el mismo valor simbólico que todo lo que habían vivido. Así que volvió a la obra de la primera casa que ayudó a construir años atrás. Con permiso, tomó un pedazo de oro viejo de una estructura eléctrica descartada. Con la ayuda de un conocido que trabajaba con metales, fundió el oro y moldeó 2 anillos simples, sin brillo, sin piedras, solo oro puro, real, como lo que sentía por Cristina. Esa tarde, invitó a Cristina a dar un paseo sin motivo. Fueron juntos a una antigua plaza del centro, donde ella solía ir con su padre cuando era niña. Allí, bajo un árbol alto y viejo,
se detuvo, respiró hondo y dijo: no tengo título universitario, no tengo un apellido famoso, no salgo en portadas de revista, pero tengo algo que ningún hombre te ha ofrecido: verdad. Quiero ser tu hogar, tu suelo, tu puerto, y si me lo permitís, quiero construir con vos la única obra que nunca tendrá fin: nuestra familia. Cristina, frente a él, con el rostro iluminado por el sol poniente, rompió en lágrimas. No era la propuesta de película que había visto en su adolescencia. Era mejor, era real, era el sueño que nunca se había atrevido a soñar. Se quitó los zapatos, quedó descalza como aquel día en que fue a buscarlo. Se arrodilló en el suelo de la plaza, tomó las manos callosas de él y respondió: yo acepto este amor, esta historia, este pasado y este futuro. Te acepto entero. El sí de Cristina no se difundió por altavoces, pero se sintió en la postura de ambos, en la decisión de vivir ese amor públicamente. Y el mundo no tuvo más remedio que mirar. Algunos tragaron saliva, otros aplaudieron, pero la mayoría se vio obligada a replantearse sus propios prejuicios, porque allí estaban, la ejecutiva millonaria, hermosa y poderosa, y el albañil negro, rechazado, considerado feo por muchos, demostrando que el amor no tiene estándar, tiene verdad. La noticia del casamiento se volvió viral. La pareja dio entrevistas, inspiró a otros, pero entre ellos nada cambió. Seguían despertando juntos con sencillez, seguían compartiendo sus sueños más íntimos y sus inseguridades más profundas, seguían riendo como amigos de infancia y seguían amándose como si cada día fuera el primero. La propuesta de matrimonio no fue solo un hito para ellos, fue un manifiesto, un grito de resistencia contra todo lo que dice que el amor es un privilegio de pocos, un grito de justicia, de orgullo, de fe. Cristina y Michelle no solo se casaron, fundaron un imperio emocional y social donde antes solo existía el prejuicio. La unión de los dos no fue simbólica, fue revolucionaria, y de esa unión nació la idea que transformaría sus vidas y la de cientos de otras personas. Una empresa de construcción y reformas con un propósito. No sería una empresa común, sería una respuesta viva a todo lo que habían enfrentado. Un espacio donde las personas que siempre fueron consideradas menos pudieran demostrar que también eran capaces de todo. Así nació, concreta, amor y reforma. La propuesta era simple: ofrecer reformas residenciales y comerciales con excelencia técnica y empatía social. Pero la ejecución era poderosa. Cristina aportó su capital, sus contactos y su inteligencia administrativa. Michelle, por su parte, trajo el conocimiento técnico, el liderazgo en obra, el respeto de los trabajadores y, más que todo, una visión humana de quien vino desde abajo y sabía exactamente lo que era ser excluido. Contrataron personas negras, pobres, exconvictos, madres solteras, inmigrantes, albañiles considerados feos o fuera de estándar por los clientes de las grandes constructoras. A todos les ofrecieron formación, dignidad y, sobre todo, pertenencia. En el primer semestre, la empresa ya se había convertido en un referente. ¿La diferencia? El cuidado en los detalles, la transparencia en los presupuestos, el respeto tanto al cliente como al trabajador. Mientras otras constructoras perseguían ganancias a toda costa, Concreta operaba con alma. Cada casa entregada era una promesa cumplida. Cada obra finalizada era un manifiesto silencioso de que los invisibles sí podían construir lo imposible. Michelle se convertía poco a poco en un líder admirado, no solo por su competencia, sino por la forma en que trataba a cada trabajador por su nombre, cómo visitaba personalmente todas las obras, cómo se sentaba en la vereda a comer junto con los pasantes de albañilería. Su historia se volvió viral. En una charla improvisada en un evento de arquitectura social, dijo con la voz quebrada: la vida me enseñó que no basta con construir casas, hay que construir personas también. Todo el auditorio se puso de pie a aplaudir. Cristina, por su parte, estaba más viva que nunca. Abandonó el mundo de las reuniones frías de multinacionales para liderar, con pasión, la gestión de la empresa.
Creó proyectos de capacitación para mujeres en la construcción civil. Hizo alianzas con ONG para capacitar a jóvenes en situación de riesgo. Y, junto a Michelle, empezó a visitar comunidades en las que antes jamás había pisado. No por marketing, sino porque su amor la había transformado desde adentro hacia afuera. Ahora, quería devolverle al mundo todo lo que había recibido. La empresa creció, pero nunca perdió su esencia. Ambos rechazaron propuestas millonarias de fusión. Dijeron no a inversores que querían profesionalizar la marca, lo que en el fondo significaba diluir el propósito. Mantuvieron el control, la misión y la integridad. En poco tiempo, abrieron sucursales en otras ciudades. Crearon un fondo de emergencia para reformas gratuitas en casas de familias vulnerables. Y todo eso comenzó porque un día, un albañil considerado feo tuvo el coraje de amar a una mujer que el mundo decía que era inalcanzable. Lo más impresionante es que incluso con tanto crecimiento, Michelle y Cristina mantenían la sencillez. Seguían almorzando juntos en el comedor de la empresa. Seguían yendo al mercado los sábados por la mañana. Seguían riéndose de tonterías en la cama antes de dormir. El amor de ellos era la base de todo, y cada ladrillo colocado por esa empresa llevaba su historia. Una historia de superación, pero por encima de todo, de renacimiento. Concreta, Amor y Reforma no era solo una empresa, era un símbolo, un recordatorio vivo de que el amor verdadero tiene el poder de transformar personas, negocios y hasta el mundo. Michelle nunca buscó la belleza, nunca la necesitó para sobrevivir, para trabajar, ni para ganarse el respeto. Creció siendo llamado feo, cargó con ese rótulo como quien acepta una sentencia, no por debilidad, sino por costumbre. Era más fácil fingir que no le importaba que luchar contra lo que el espejo reflejaba y el mundo confirmaba. Pero ahora, casado con Cristina, líder de una empresa exitosa, admirado por decenas de empleados, empezó a verse con otro tipo de luz, y ahí fue donde comenzó la verdadera transformación. No porque quisiera cambiar para los demás, sino porque, por primera vez, quería cuidarse para sí mismo. Cristina, con su delicadeza firme, nunca lo presionó, pero lo incentivaba con afecto. Le compró ropa nueva de marcas que valoraban cuerpos reales. Llamó a un amigo dermatólogo para una consulta informal. Le presentó a un entrenador personal amable que lo trataba como un igual. Poco a poco, el hombre que caminaba encorvado empezó a enderezar los hombros. El cabello, antes rapado por conveniencia, pasó a tener estilo. El rostro, antes apagado por el cansancio, ganó contorno, frescura, brillo. La barba fue moldeada. Las manos, aún callosas, recibieron cuidado. Y la sonrisa, antes tímida, ahora aparecía sin miedo. Pero lo más impresionante no estaba en la apariencia. Estaba en lo que decían ahora sus ojos. Michelle comenzó a mirarse al espejo con curiosidad, luego con aceptación y después con admiración. Descubrió que sí, podía ser guapo, no bajo el estándar publicitario, sino en el real. Su cuerpo era fuerte, su piel estaba viva, sus ojos pequeños ocultaban océanos. Y Cristina veía todo eso con un orgullo silencioso, de ese que no se exhibe, solo contempla. Ella nunca lo quiso por fuera, pero ahora era hermoso también por fuera, porque había aceptado la belleza que siempre habitó dentro de él. Las revistas empezaron a buscarlo para entrevistas. El albañil que se volvió referente. El hombre que transformó el prejuicio en empresa. Lo fotografiaron sonriendo, sosteniendo herramientas, con los pies en la tierra y el pecho abierto. Aparecía junto a Cristina en campañas sociales, ferias de emprendimiento y charlas sobre equidad. En todas las fotos había algo en común. Él estaba entero, sin miedo, sin vergüenza, sin intentar esconderse. Las personas que antes se reían, ahora lo reverenciaban. Antiguos compañeros de obra, que antes se burlaban de su sencillez, ahora le pedían consejos. Mujeres que lo ignoraron, ahora lo miraban 2 veces por la calle. Pero Michelle jamás se dejó llevar por la vanidad, porque él sabía, y lo repetía con orgullo, que su belleza no nació del gimnasio ni de la ropa nueva. Nació del amor, del respeto, de la verdad. No cambié para agradar a nadie, solo dejé de tratarme como si no valiera nada. Cristina, por su parte,
se emocionaba al verlo así. No porque quisiera que el mundo lo encontrara guapo, sino porque él, al fin, creía que lo era. El hombre que conoció arreglando un foco, con la cabeza baja y el alma gigante, ahora caminaba a su lado con la postura de quien sabe que tiene valor. Y esa nueva imagen, esa nueva versión de Michelle, era la prueba viva de que el amor transforma, no por la apariencia, sino por la identidad. Ahora cuidaba de su cuerpo, sí, pero también de su mente. Hizo terapia, aprendió sobre su ancestralidad, reconoció cuánto había sido herido por el racismo estructural y la desvalorización histórica de hombres como él, y en lugar de revolverse, eligió reescribir su historia. Se convirtió en mentor de otros jóvenes negros, fue homenajeado por colectivos sociales, recibió una medalla de honor al mérito de parte de la alcaldía, pero, por encima de todo, era el hombre que volvía a casa, se sentaba en el sofá con Cristina, abrazaba a su hija y decía con ojos tranquilos: «Lo logré», porque ya no tenía nada que demostrar. La nueva imagen de Michelle no se trataba de estética, se trataba de pertenencia, de verse, al fin, con los mismos ojos con que Cristina siempre lo había visto. El gran día llegó con un cielo despejado, como si hasta el universo quisiera presenciar cómo esa historia no terminaba, sino que empezaba, de la manera en que siempre mereció, con amor, con dignidad, con presencia. La boda de Michelle y Cristina no era solo una ceremonia, era un símbolo, una respuesta poética a todas las risas burlonas, a todos los susurros maliciosos, a todas las miradas torcidas que acompañaron el inicio de su historia. Y ahora, frente a todos, demostrarían que el amor verdadero no necesita permiso, solo valentía. La ceremonia se realizó en un espacio sencillo, pero profundamente simbólico, el jardín principal de la sede de la empresa que fundaron juntos, Concreta, Amor and Reforma. Las paredes que rodeaban el lugar habían sido levantadas por Michelle con sus propias manos. Cada ladrillo, cada flor, cada detalle reflejaba su recorrido. No había lujos excesivos, pero había verdad en cada rincón. Y cuando llegaron los invitados, vieron algo que nunca olvidarían, una decoración que parecía un cruce entre un sitio de construcción y un jardín infantil, flores brotando entre el cemento, herramientas pintadas de dorado, macetas hechas con tejas recicladas y una pasarela de madera rústica por la que caminaría la mujer que desafió los estándares y el hombre que reconstruyó su propio destino. Michelle fue el primero en entrar, con un traje oscuro bien ajustado a su cuerpo ahora más cuidado, barba delineada, cabello peinado y ojos llenos de emoción. A su lado caminaba Doña Pena, su madre, que avanzaba con dificultad, pero con el corazón erguido como una reina. Fue ovacionada. Después de todo, había criado sola a ese hombre que ahora caminaba hacia el altar con la dignidad que el mundo intentó negarle durante tanto tiempo. En su mano, Michelle llevaba las alianzas, hechas con el mismo oro viejo de la reforma que los unió, simples, pero eternas. Y entonces apareció Cristina. Vestía un modelo exclusivo, ligero, elegante, con bordados hechos a mano por mujeres de la comunidad, apoyada por su empresa, cabello suelto, sonrisa limpia, mirada firme. Pero lo más hermoso no estaba en la estética, sino en el gesto. Caminó sola hasta la mitad de la pasarela y allí extendió la mano hacia Michelle, que fue a su encuentro. Juntos caminaron el resto del camino hacia el altar, lado a lado, de igual a igual, como siempre fue. El pastor que celebró la ceremonia era amigo de la infancia de Michelle, un hombre sencillo, de palabras sinceras. No hubo grandes discursos, pero hubo una frase que quedó grabada para siempre en los corazones de todos los presentes. Cuando Dios construye una historia, no importa si empieza en el lujo o en una terraza, lo que importa es que tenga cimientos. Y en ese instante, cuando ambos dijeron sí, no fue solo un voto, fue un grito, un manifiesto de resistencia contra la hipocresía, el elitismo y el prejuicio, y también una celebración de la verdad, de la bondad, de la transformación. Después de la ceremonia, comenzó la fiesta, y fue como ellos, llena de alma. Los invitados bailaban sobre el piso de cemento alisado, bajo luces colgadas con cables sencillos, y comían platos preparados por cooperativas locales.
No había buffet de 5 estrellas, pero sí risas, abrazos e historias compartidas como ladrillos en una pared afectiva. Y en medio de la pista, Michelle y Cristina bailaban abrazados, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Al final de la noche, un momento inesperado. Una niña de cabello rizado, sonrisa amplia y vestido floreado corrió hacia ellos, sosteniendo un dibujo. Mostraba 2 figuras tomadas de la mano y una casita con flores. Era su hija. Y en ese dibujo torpe y hermoso estaba la esencia de toda la historia. Un hogar construido con lo que la sociedad pensaba que no servía para nada, pero que, en las manos correctas, se convirtió en todo. Y así terminó la historia que nadie creyó que pudiera suceder. La mujer poderosa que aprendió a amar más allá del estatus. El hombre invisible que descubrió su propio valor. 2 mundos que se negaron a vivir separados y que juntos no solo construyeron una familia, construyeron un legado.